Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Lucas capítulo 10, verso del 1 al 3, dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, verso del 1 al 3, dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el verso 3, hermano, es el verso clave de este pasaje. Mire lo que dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora usted se va a tornar a la par del que está a su lado y le va a decir esto: no le tenga miedo al lobo, dígaselo. Se pueden sentar. Yo he escogido como título para esta mañana: transformando ambientes. Clima, transformando la atmósfera, transformando el clima, transformando el ambiente. Y la pregunta que nos hacemos mientras leemos este pasaje es: ¿puede el evangelio de Cristo penetrar y establecerse y transformar un ambiente hostil? ¿Puede el evangelio, tiene el evangelio suficiente poder para tomar un ambiente hostil, difícil, complicado y transformarlo para la gloria de Dios? ¿Cuántos lo creen? Sí tiene, sí tiene. Fíjense, hermanos queridos, que la iglesia fue establecida dentro de un marco de lo sobrenatural. Jesús, los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra con los discípulos, una de las cosas que le enseñó es el aspecto espiritual del mundo. El aspecto espiritual. Jesús trató de enseñarle a los discípulos que no es solo lo que usted ve, que no es solamente lo que nos rodea y que podemos nosotros descifrar con nuestra propia capacidad. La iglesia fue enmarcada dentro de un ambiente espiritual y dentro de un ambiente sobrenatural. Cuando uno mira cómo fue el nacimiento de Jesús, eso fue sobrenatural. Cuando uno comienza a mirar las enseñanzas de Jesús y los milagros de Jesús, sobrenatural. Las veces que Jesús caminaba por las aldeas y por los poblados haciendo milagros, sobrenatural. Aún la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús estaba encerrado dentro de un ambiente sobrenatural. Jesús quería enseñarle a la iglesia que no es solamente lo que vemos, es la realidad, sino que hay un mundo espiritual alrededor nuestro. Y que la iglesia tiene esa ventaja que no la tiene, como hemos dicho en los últimos 2 días. Eso no lo tiene el vecino, lo tiene la iglesia. Y Jesús quería enseñarle a los discípulos a cómo ver, a cómo mirar, a cómo hablar y a cómo actuar dentro de un ambiente espiritual. No es lo mismo lo que usted diga por sus labios en el mundo natural, no es lo mismo lo que sale del labio de un creyente que cree la palabra de Dios.
como acabamos nosotros de hacer ahora orando por nuestro pastor. Y Jesús enseñó a los discípulos, y por lo tanto ser parte de la iglesia de Cristo nos ayuda a movernos dentro de ese ambiente espiritual y nos da esa capacidad de ver, de hablar y de movernos en ese ambiente espiritual. Mire lo que hace Jesús para enseñar esto. Jesús viene, introduce este asunto de la siembra y de la cosecha. Jesús utilizaba muchas parábolas y utilizaba muchas ilustraciones para enseñar los principios del reino. Y el Señor le instruye a sus discípulos para que conozcan cómo es que funciona el reino espiritual. Y mire cómo lo hace. Y por eso es que me encanta Lucas. A mí me encanta de todos los evangelios. Me gusta estudiar Lucas porque Lucas fue médico. Era médico. Estaba entrenado a observar. Estaba entrenado a detalles. Este Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Y por eso el libro de los Hechos tiene tantos detalles, porque quien los está escribiendo es una persona que fue entrenada a observar. Y Lucas, de la manera que él organiza el evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 8 Jesús introduce por primera vez este asunto de la siembra. Y lo hace de esta manera: el sembrador salió a sembrar. Y usted conoce la historia. Y dentro de la narrativa, dentro de lo que Jesús está diciendo, Él está diciendo: parte de la semilla cayó en el camino, y parte de la semilla cayó entre pedregales, y parte de la semilla cayó entre espinos, y parte de la semilla cayó en buena tierra. Y cuando Él explica lo que significa cada terreno. Pero luego dice en uno de los evangelios: la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Luego que le enseña en el capítulo 8, le está diciendo, en otras palabras, es como si el maestro nuestro en la escuela nos da una lección hoy lunes o hoy domingo y nos va a decir: ok, el miércoles de lo que ustedes estudiaron el lunes, vamos a tener entonces un ejercicio. Y Jesús le enseña en el capítulo 8 cómo es que se evangeliza por medio de la palabra. Y luego, si usted sigue leyendo, en el capítulo 9, la Biblia dice que Jesús envió a los 12. Le da la lección en el capítulo 8 y en el capítulo 9 le dice: ahora vamos a practicar. Lo único que, si usted lee el capítulo 9, en 3 ocasiones los discípulos tienen dificultad. Hay un hombre que le trae un hijo endemoniado. Los discípulos no pudieron hacer nada con el endemoniado. Luego vienen los discípulos y mientras están evangelizando, se están peleando quién es el más grande en el reino. Y luego pasan por una aldea samaritana y como no recibieron a Jesús, 2 de los discípulos le dijeron: Jesús, envía fuego para que los acabe aquí ahora mismo. En otras palabras, si no se convierten, que se los lleve el infierno. Es interesante que tuvieron dificultad, mas sin embargo, tenían terreno, tenían semilla, tenían el obrero. Pero Jesús le está enseñando. Por eso es que entonces, cuando vamos al capítulo 10, el capítulo 10 comienza: después de estas cosas, envió ahora a 70. A 70. Porque Jesús le quiere enseñar a nosotros y le quería enseñar a los discípulos que hay una relación entre cosecha y ambiente. Entre la siembra y el ambiente. Hay semilla. Así es que si no se convierten, no es por falta de semilla. Hay terreno. Porque aunque hay 3 terrenos malos, pero hay un terreno bueno. Hay luz del sol. Yo no sé si ustedes, yo recuerdo en la escuela cuando estábamos allá, yo estuve en escuela en Nueva York, pero tuve escuela también en Puerto Rico.
Pero en la clase de ciencia, no sé si ustedes en un momento dado en la clase de ciencia la maestra le hizo tener una semillita y poner una semillita en un frasco y observar la semilla a ver si nacía, etcétera, etcétera. Y nos enseñaron de que para que crezca una planta o para que haya una cosecha, tiene que haber semilla, tiene que haber tierra, luz del sol, tiene que haber agua, etcétera. Pero Jesús aquí está enseñando un nuevo principio espiritual. Le está diciendo, no solamente para que haya buena cosecha se necesita semilla y se necesita tierra y se necesitan obreros. Hay que considerar también el ambiente, la atmósfera, el clima. Jesús le está añadiendo a la cosecha un nuevo factor llamado ambiente. Mire, me crié en Nueva York, pero me crié en Puerto Rico. En Puerto Rico es una isla pequeña, pero esto que le voy a decir posiblemente es aplicable a su país. En Puerto Rico, en la parte sur de Puerto Rico, que es un poquito más caliente, si usted iba a Puerto Rico hace unos años atrás, la caña de azúcar era lo más que se sembraba. Pero si usted subía a la montaña, que era más fría, el café era lo que se sembraba allí. Café y tomates. En la costa norte de Puerto Rico hay toda una franja en donde las piñas eran las que se cultivaban. Yo no sé si en su país es de igual. Hay unas zonas que son más propicias para unos productos que en otros. ¿Por qué? Porque el ambiente hace una diferencia. En Estados Unidos, si usted va a la Florida es conocida por los cítricos. La china, nosotros decimos china, la naranja, la toronja. Aquí en Georgia, un poquito al norte, los melocotones, ¿cómo le llaman? Los duraznos. Si usted va al estado de Idaho, Idaho es conocido por las papas. California es conocida por los viñales y los vinos. En otras palabras, cada región tiene su ambiente propicio. Jesús le está diciendo a los discípulos, si usted va a cosechar en el reino de Dios, en el reino de Dios se cosecha en ambiente hostil. El reino sufre violencia. ¿Y quién los arrebata? Los violentos lo arrebatan. Por eso es que cuando uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo se está poniendo rebelde? ¿Por qué mi hija se pone rebelde? ¿Por qué yo predico y le siembro la semilla y la gente no se convierte? ¿Por qué es que hay obstáculos en el reino? ¿Por qué es que de momento el ambiente está bueno y de momento sorpresivamente el ambiente cambia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el reino del Señor, para nosotros sembrar y para nosotros cosechar, tenemos que considerar que es un ambiente espiritual, pero es un ambiente espiritual hostil para todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Y la cosecha se recoge en ambientes hostiles. Y el Señor ahora le está enseñando a cómo mirar, porque ahora le dice, cuando ustedes oren, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en el verso 3 le está diciendo, id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Los puso a mirar lobos. Le está abriendo los ojos y le está diciendo, ¿sabe por qué en el capítulo 9 ustedes estaban peleándose? ¿Y saben por qué ustedes no tuvieron éxito? ¿Sabe por qué no lo tuvieron? Porque hay lobos en el ambiente que van a resistir la semilla, que van a resistir el evangelio, que van a resistir la tarea del reino. Y el reino se cosecha, en el reino se cosecha con ambiente hostil. Y si vamos a ser efectivos, Jesús está diciendo, si usted y yo vamos a ser efectivos en el reino, tenemos que ir como corderos.
Yo os envío como corderos en medio de lobos. Fíjese que no dijo, los envío como ovejas. Los envío como corderos, que es el bebé de la oveja. El cordero es un bebé de oveja. El cordero no tiene experiencia. El cordero no sabe distinguir el peligro. El cordero todavía no ha desarrollado mecanismo para defenderse y pelear contra el lobo. No puede defenderse, no puede distinguir el peligro, no tiene experiencia. Está rodeada de lobos. Vengo a decirle, iglesia, que hay un ambiente hostil donde usted está. Hay un ambiente hostil que rodea a su familia. Hay un ambiente hostil que rodea a su casa. Que la intención de Satanás siempre es que la semilla del evangelio que usted está tratando de sembrar en su hogar, que se las roben los lobos. Hay un ambiente hostil. Pero la cosecha, hermanos queridos, se va a recoger. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra clave aquí, la palabra clave de este pasaje no es ni lobos ni es cordero. La palabra clave o la frase clave aquí es: he aquí yo os envío, dice el Señor. Y por esa razón nosotros no nos podemos poner mucha atención al lobo. Y por esa razón vuelvo y dígale al vecino suyo, dígaselo, no le tenga miedo al lobo. Porque la clave aquí, hermano, la clave aquí no es que usted le ponga atención al lobo, pero que tampoco usted se mire y diga yo soy cordero. No, la clave, hermano, para los ambientes hostiles, para cambiar un ambiente hostil, se necesita movernos en la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo os envío. El Señor está diciendo, si ustedes van a transformar el ambiente, tienen que irse en la autoridad de Cristo. Si usted quiere ver una victoria en su hogar, usted tiene que moverse en la autoridad de Cristo. Si queremos evangelizar el lugar más difícil que haya, no nos podemos ir con nuestra experiencia, tenemos que movernos en la autoridad de Cristo. Yo, hermano querido, muévase en la autoridad de Cristo. He aquí, Él dice, he aquí yo os envío. Mire, hace unos años atrás, mientras vivía en Puerto Rico, tuve casi por 10 años supervisando la obra de las Asambleas de Dios. Y en Puerto Rico hay un pueblo casi al centro de la isla que se llama Morovis. En ese pueblo nosotros teníamos, o tenemos todavía, una iglesia en uno de los barrios del municipio. Y esa iglesia fue menguando. Hubo unas situaciones que no vienen ahora al caso. Fue menguando hasta que quedaron como 7 personas nada más. Y yo fui con uno de mis hermanos del comité. Fuimos a supervisar, a ver cómo podíamos ayudar, qué podíamos hacer. Hicimos una reunión y en la reunión habían como 7 hermanos y ninguno de ellos quiso hablar. Le hicimos las preguntas, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitan? Nadie quiso hablar. Un hermano sacó la llave y me dijo, tenga pastor Nino, aquí está la llave de la iglesia. Si usted encuentra algún pastor que nos quiera atender, pues que venga. Pero si no, cerramos el santuario. Y se cerró el santuario. Yo regresé a mi casa, al otro día estábamos nosotros en la oficina y de momento, al otro día, recibo una llamada de una hermana que estuvo en la reunión. Y cuando tomé el teléfono, ella empieza de esta manera. Hermano Nino, yo estuve anoche en la reunión. Yo no quise hablar. Me dice, busque usted en la lista de pastores aquí en Puerto Rico y de ministros. Busque si hay algún pastor que nos quiera atender. Los recibimos. Pero luego me dice, pero si no viene nadie, yo me atrevo. Yo digo, wow. Tremendo. Y le dije, hermana, ¿podemos hablar?
Sí. ¿Esta misma semana? Sí. Y llegó a la oficina. Y obviamente, pues hicimos una reunión oficial. Le dije a uno de los hermanos que estaba conmigo, venga para tomar nota y hacer un documento oficial de esta reunión. Y yo empiezo a hacerle las preguntas oficiales, ¿no? Las preguntas yo le llamo preguntas de protocolo. Y yo, obviamente, a veces uno, pues como para impresionar que uno tiene autoridad, como que se raspa la garganta, ¿no? Hermana, ¿usted tiene experiencia pastoral? No. Hermana, ¿usted está graduada de algún instituto bíblico? No. ¿Usted ha atendido algún grupo pequeño en algún hogar? No. ¿Usted ha dado escuelas bíblicas? No. Todas las preguntas que le hacía, no. Pero lo interesante es que mientras yo le hacía las preguntas, ella no me estaba mirando al rostro. Que me estuvo raro porque yo le hacía la pregunta y ella estaba buscando en una cartera, ¿cómo se dice? Una bolsa, ¿no? Una cartera. Pero allí me di cuenta, hermano, y con el permiso de las damas, ahí fue que yo descubrí que hay carteras, pero hay carteras. La hermana tenía una cartera profunda. Y yo le estoy haciendo las preguntas, hermana, ¿usted tiene experiencia pastoral? Y ella, no, hermano, no tengo. Hermana, ¿instituto bíblico tiene? No, hermano, no tengo. Todas las preguntas eran buscando, sacando, haciendo, moviendo para el lado. Y de momento saca un papel. Y me dice, yo lo único que tengo es esto, Pastor Nino. Esto es un certificado médico que dice que yo tenía cáncer, pero ahora aquí abajo dice que estoy sana. Y cuando me dijo así, el hermano que estaba al lado mío, ni nos dijimos ninguna palabra, pero sabíamos lo que ella nos está. Estoy hablando, hermano, de una corderito que estuvo sentada en la iglesia. Pero ahora me está diciendo, si el Señor a mí me sanó y si el Señor hizo este milagro en mí, aunque yo no tenga experiencia y no esté graduada de instituto y no tenga nada de eso, yo le creo a Dios que Dios me puede capacitar para hacer la obra del ministerio. Y yo saqué la llave sin medir palabras y le dije, tenga, ella se llamaba Provi, tenga, hermana Provi, vaya y abra la iglesia y comience a dar servicio. Hermano, yo le puedo decir, y estoy delante del Señor, aquello fue un milagro. Porque la hermana Provi, mientras empezó a pastorear, entró al instituto, se graduó del instituto, alcanzó su credencial como ministro, se hizo ministro de las asambleas de Dios mientras estaba pastoreando, diciendo en otras palabras, para Dios no hay nada imposible. Cuando uno se mueve en la autoridad de Cristo, los ambientes hostiles, malos y difíciles se transforman para la gloria y la honra de nuestro Dios. Jesús le está diciendo a los discípulos, yo los envío como corderos en medio de lobos. En otras palabras, no dependan de lo que saben, no dependan de su experiencia, dependan de que ustedes se muevan en mi autoridad. Y yo le digo, hermano querido, los ambientes difíciles, no hay nada difícil que el evangelio de Jesucristo pueda hacer en esta tierra. Cuando usted se mueve en la autoridad de Cristo, las cosas pueden pasar para la gloria de Dios. Pero la historia de la hermana Provi no terminó ahí. Como a los 6 meses, que aquello iba bonito, iba creciendo, me llama la hermana Provi. Y en el teléfono me dice de esta manera, hermano Nino, lo estoy llamando y yo no sé si lo hice bien. Y ahí fue que yo dije, wow, tan bien que iba esto. Yo dije, wow. Y ella seguía, ella no me decía el detalle. Ella decía, pero la hermana Provi tenía una forma de hablar con una pena. Y ella me decía, hermano, yo no sé si lo hice bien. Y me lo dijo como 3 veces. Y yo le dije, hermana, acabe de decirme que fue, por favor.
Yo estoy pensando en demanda, yo estoy pensando que tengo que ahora buscarme un abogado, yo estoy pensando en algo hizo la hermana que ahora hay ahí un problema. Y ella me dice, pastor, lo que sucede es lo siguiente, que el sacerdote de la iglesia católica me invitó a que yo diera mi testimonio en la iglesia católica. Y yo fui. Y yo le digo, pero me lo estás diciendo ahora en vez de decírmelo antes. Pero me estuvo tan interesante que le dije, pero ¿y qué pasó? Me dice, yo no sé cómo él averiguó de mi milagro. La cosa fue que me invitó y yo fui. Y estamos hablando de una capilla católica. En los barrios a veces la iglesia está en el pueblo, pero hay capillas católicas acá en las barriadas. Y la hermana me dice, yo fui, pastor. Y él terminó la misa, él dio la misa y yo estaba allí. Y de momento él dice, con nosotros está la pastora pentecostal del barrio. Y ella tiene un testimonio de sanación y ella va a darlo ahora. Y ella me dice, pastor, pues subí a la plataforma. Él me dio el micrófono. Y de momento yo noto que el sacerdote se montó en su auto y se desapareció. Y no vino en toda la noche y me dejó con los hermanos allí. Y yo le dije, ¿pero qué usted hizo? Comencé a darle mi testimonio. Y empecé a decirle a ellos cómo fue mi cáncer, los detalles de mi cáncer, cómo el cáncer se regó por mi cuerpo. Y empecé a explicarle, pero empecé también a decirle cómo fue que en una oración el Señor a mí me sanó y me sanó. Y luego me dice, pastor, después que di mi testimonio, sentí hacer un llamamiento. Y le dije, ¿y qué pasó? Pastor, se llenó allí la plataforma. Yo dije, si el Señor lo hizo conmigo, ¿quién cree que Dios puede sanarlo a usted? Pastor, se me llenó el frente de personas. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Pastor, mire, yo no tenía ni ayudantes, ni servidores, ni nada. Le puse la mano al primero y el primero vino y se le cayó encima al segundo y el segundo se le cayó encima al tercero y se me formó un revolú de gente tirada en el piso, pastor. Pero Dios hizo milagro allí. Y luego me dice, ¿y sabe lo que hice, pastor? Después que se terminó eso, sentí hacer un llamamiento de salvación. Y ella hablaba así. Y yo le dije, ¿y qué hizo? Yo le dije allí, ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es el único y exclusivo Salvador? Pastor, gente levantó la mano y se convirtieron. Y luego en el teléfono ella me decía, ¿qué usted cree, pastor? ¿Lo hice bien? Y yo le dije, lo hizo bien, hermana, lo hizo bien. ¿Sabe por qué? Porque los ambientes hostiles, difíciles y complicados se transforman cuando usted se mueve en la autoridad de Cristo. Y yo os envío como corderos en medio de lobos. Los ambientes se transforman por medio de la autoridad de Cristo. Lo segundo que Jesús dice en el verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Cómo es que se transforma un ambiente hostil? No tan solo se transforma uno yendo en la autoridad de Cristo, se transforman cuando usted va en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene poder. Cuando entres a la casa de quien, Jesús está hablando del lobo. Y yo os envío como cordero en medio de lobos. Ahora Jesús dice, y cuando entréis a la casa de quién? A la casa del lobo. Cuando entréis a la casa del lobo, díganle al lobo, paz sea a esta casa. Lo que usted diga, escuche, hermano, el lobo es un animal feroz, es un animal de amenaza. Es un animal que viene con la intención de destruir, de destrozar. Pero Jesús dice, cuando vean al lobo, lo que le tienen que decir es paz. En otras palabras, le está diciendo, usted cuando se mueve en la autoridad de Cristo, usted no baja al nivel del lobo, usted hace que el lobo suba al nivel de Dios. Usted no le responda al lobo con el lenguaje del lobo. Usted le responde al lobo con el lenguaje de Dios. La Biblia dice que en la boca nuestra, en la palabra nuestra, es que está la vida. En la palabra nuestra, hermano, hay vida o hay muerte. Y mire qué interesante que desde Génesis hasta Apocalipsis,
lo que se dice, hermano, es importante en el reino. Lo que usted habla. Si usted nota en capítulo 3 de Génesis, el problema que tuvo Adán y Eva era lo que dijeron. Estuvo en el diálogo entre la serpiente y la mujer. Dios no le dio ninguna autoridad a la mujer para que hablara con la serpiente. El problema está en lo que decimos, está en nuestras palabras, cómo respondemos. Lo que debió la mujer hacer fue reprender a Satanás, reprender la serpiente, no entrar en el diálogo con la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que usted y yo decimos, hermano, es importante dentro del ambiente. Jesús le está enseñando a los discípulos una lección de cómo es que se cosecha en el reino. Número 1, se cosecha en ambiente hostil. Número 2, se cosecha, pero se mueve uno en la autoridad de Cristo. Ahora le está diciendo, cuando vayan a enfrentarse al lobo, entonces díganle al lobo, paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. A veces pienso, hermano, que Dios está más interesado en lo que usted dice en medio de su crisis que en su propia crisis. No es que Dios no esté interesado en la crisis suya. No es que Dios no le interesa su problema. A Dios le interesa su problema. Pero a veces me da a pensar a mí que a Dios le interesa más qué sale de tus labios en medio de tu problema. Y uno de los ejemplos más clásicos que tenemos es el caso de Job. Cuando Satanás pensaba, después que le pidió permiso a Dios, que afectó a Job y afligió a Job y le quitó a Job todo lo que tenía, le quitó los hijos, le quitó las propiedades, le quitó todo. Satanás pensaba que Job, lo natural del ser humano es maldecir, es renegar, es hablar malo, lo que sea. Y Satanás pensaba que eso era lo que salía de los labios de Job. Pero de momento la Biblia dice que cuando Job estuvo en un momento, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios está más interesado, hermano, más que su problema, ¿qué sale de tus labios en medio de tu problema? Por eso es que Jesús le dice, cuando lleguen a la casa del lobo, no entren en diálogo con el lobo. Lo que tienen que decirles es al lobo, sea la paz sobre esta casa. Sube al lobo al nivel de Dios. Tenga cuidado como usted responde cuando quiere cambiar un ambiente. ¿Qué sale por tus labios cuando quieres cambiar un ambiente? Yo tuve una situación con mi hijo. Cuando yo llegué a Orlando en el año 2000, entré a trabajar, pero de lleno en la iglesia. La iglesia es una iglesia grande, enorme, de miembros. Y me entregué completo a la obra. Pero de momento mi hijo, que ya tenía 14 años, yo noto que mi hijo empieza como a rebelarse en contra mía. Empieza a rebelarse, lo noto indiferente, empezó a vestirse diferente, ya no hablaba, se encerraba en el cuarto, tenía 14, 15 años, 16 años. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible si yo estoy aquí dedicado en la obra, dedicado a la predicación, a la enseñanza? ¿Cómo es posible que mi propio hijo se me vaya a perder en mi propia casa? Y entré en un ayuno. ¿Cuántos todavía creen en el ayuno? Entré en un ayuno. Y en medio del ayuno sentí la voz de Dios que me dijo, profetízale a tu hijo. Y yo no entendía. Yo no entendía. Yo decía, Señor, no entiendo. Profetízale. Luego fue que yo entendí que nosotros como iglesias debemos declarar lo que no es como si fuese. Lo que sale de mis labios. Usted puede estar enfrentando una situación, pero nosotros la iglesia, que estamos rodeados de un mundo espiritual, la clave es declarar lo que no es como si fuese. Porque tengo que ser honesto aquí y estoy delante del Señor y estoy en un altar. Las ganas que me daban a mí no era de profetizarle a mi hijo, ¿sabe? Hablando humanamente, me daban ganas de ungirlo sin aceite. El que tenga oído que entienda. Pero fui obediente. Y la próxima vez que vi a mi hijo venir por el pasillo, le dije, hijo, son,
You're going to be a man of God. Tú vas a ser un hombre de Dios, ¿sabes? Y lo dejé tranquilo. Él subió al cuarto, me miró medio raro, no dijimos palabras. Volví, bajaba, todos los días lo veía, le decía, Kevin, Dios te va a usar algún día, ¿sabes? Dios te va a usar. Y seguíamos. Y yo seguía diciéndole, no entraba en diálogo, no era para hablar, era simplemente quería declararle. Porque las palabras que yo le estaba diciendo estaban llegando al espíritu. No era solamente a la mente. Yo no quería palabras que solamente lo emocionaran. No. Yo le estaba hablando al espíritu. Y le decía, Dios te va a usar algún día. Tú serás un hombre de Dios. Dios tiene planes contigo. Y seguí en eso por meses. Llegó el verano y nosotros en el distrito hicimos un campamento de verano. Y de momento yo siento que mi hijo me dice, papi, ¿yo puedo ir al campamento? Y yo dije, gloria a Dios. Le dije, seguro que sí. Y después por dentro yo decía, y si hay un día extra, le pagamos el día extra también. Se fue al campamento. El campamento era jueves, viernes, sábado y llegaba el domingo. El domingo estoy teniendo mi servicio. Tenía 3 cultos yo. En el segundo servicio estoy llegando después del almuerzo a mi casa a las 3 de la tarde. De momento llega mi hijo también como a las 3 de la tarde. Soltó su bolsa y me dice, papi, ¿puedo hablar contigo? Le dije, ¿pero qué pasó? ¿Seguro? ¿Qué pasó? Es que en el campamento Dios me habló. Aleluya. Yo decía, wow, Señor, ¿qué pasó aquí? Y le dije, ¿pero qué pasó? Me dice, invitaron a un predicador, papi. Y de momento, dentro de todos los que estaban allí, él me señaló. Me dice, aquel joven que está allí, tengo una palabra. Y yo le dije, ¿pero qué te dijo? Pues lo mismo que tú me estás diciendo todos estos meses. Que Dios tiene un plan conmigo, que yo voy a ser un hombre de Dios, que Dios me va a utilizar. Y yo decía por dentro, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Mi hijo en el día de hoy se graduó del colegio bíblico, es un hombre de Dios, trabaja para su iglesia, es un ministro del Señor en su capacidad de siervo. La gloria se la damos a Dios. No le tenga miedo al lobo. Los ambientes hostiles se transforman en el poder de Dios. Y finalizo con esto. Jesús le dice cuando lleguen el verso 8 y el verso 7, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. En otras palabras, Jesús le está diciendo, sigan mi ejemplo. Lo que hacía Jesús, que iba a la casa del pecador y allí se sentaba y ahí dialogaba. Porque el que está seguro en el Señor no le tiene que tener miedo al lobo. Usted se mueve en el ejemplo de Cristo. Hay 3 cosas que Jesús dice aquí, con esto termino. Hay 3 elementos clave para transformar un ambiente. Me muevo en la autoridad de Cristo. Me muevo con la palabra de Cristo y me muevo en el ejemplo de Cristo. Y la Biblia dice que finalmente Jesús dice, y donde estén allí, oren por los enfermos, sanen los enfermos y hagan lo que Dios les pide que ustedes hagan. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.